Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje en nuestra semana número 2, sesión número 2 de módulo 2 en recursamiento. Y esperando que todos se encuentren muy bien en esta noche calurosa, pues vamos a iniciar nuestra sesión, sobre todo para reforzar los recursos de apoyo destinados a esta semana, que como ustedes se puedan dar cuenta, tiene mucho que ver con lo que es generar un resumen, que será parte del desarrollo de las futuras actividades que van a estar ustedes elaborando. Es importante que sí tengan muy claro, muy en cuenta cómo hacer un resumen. Eh, Sobre todo que, claro, lo hagan por ustedes mismos, que ustedes tengan esta estrategias de estudio y tengan ¿cómo decirle? Este tiempo para hacer las actividades, ¿no? Creo que sería importante destacar eso porque ustedes podrían recurrir a otras estrategias no muy favorables, no muy recomendables para hacer las actividades, ¿no? Eh, Pueden ustedes, claro, consultar, eso es importante, darse una idea, pero evitar caer en la práctica de yo ingreso a la página y lo hago mío, ¿no? Entonces, sugiero mucho tener este cuidado porque es detectable, se califica y obviamente pues baja la calificación. Entonces, generemos buenas prácticas al momento que hagan las actividades. Por eso, valga la redundancia, la actividad pide que pónganse qué herramientas, técnicas de estudio pues empleaste para hacer la actividad, ¿no? Entonces, hagamos una buena actividad en cuanto, claro, la evaluación, la calificación, pero que contenga nuestro propio esfuerzo, nuestro propio trabajo plasmado en en dicha entrega, ¿no? Entonces vamos a empezar, voy a compartir la pantalla, vamos a hacer una pequeñísima dinámica, que es solamente contestar unas preguntas. Ustedes en la grabación lo revisarán y yo suplicaría mucho que me ayudaran si ustedes están viendo la grabación, que me ayudaran a que me podían decir si se escucha bien, si se escucha bajito. Me pueden escribir ahí mismo en YouTube, en los comentarios o bien en el chat por la plataforma para que yo pueda revisando esto. Mi equipo pues está, creo, empezando a tener esta falla y no quiero pues, que se pierda información importante porque no se escuche bien o que no se entienda correctamente. Entonces pediría mucho eso, su apoyo para que me comenten si notan alguna o tienen alguna observación de esta índole o cualquier otra inquietud, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar haciendo esta dinámica. Es una serie de preguntas que tienen que ver con esta semana de trabajo. Ustedes, si quieren participar, lo pondrán también en los comentarios o bien lo pueden mandar por chat o si no quieren hacerlo, bueno, no lo hagan, pero traten de contestarlo para ir sondeando pues cómo van ustedes aprendiendo de manera que ustedes detecten eh, si ese aprendizaje va siendo, se va quedando bien impregnado en ustedes o si hay dudas o si hay que reforzar en algo más, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Aquí se está compartiendo la pantalla
Denme un segundo, por favor, ya, para poder iniciar. Y empezamos. La primera pregunta es, ¿qué es un texto? Hablamos mucho de texto y hablaremos mucho de texto en este módulo, pero es importante que nosotros tengamos muy presente qué es un texto, porque es la base de, pues, de un documento, ¿no? Y un texto es la composición ordenada de signos inscritos en un sistema de escritura. Por eso es importante que todas sus actividades pues tengan este orden para que se pueda entender el texto, o sea, para que se pueda entender lo que ustedes están elaborando. Cuando ustedes están leyendo los artículos u obras que ustedes seleccionaron, pues creo que sería bastante confuso, tedioso o desmotivante leer un texto que no estuviera ordenado, ¿no? Entonces, eso es un dato muy importante. La siguiente pregunta es, la palabra texto proviene del latín textus, ¿qué significa? Y es muy interesante, todas las palabras tienen eh, ay, se me olvidó, se me olvidó la palabra, pero tiene una raíz etimológica. Eh, y eso nos va a ayudar a comprender un dato muy importante en que la palabra textos proviene del latín textus, que muy curiosamente significa tejer, trenzar y entrelazar. O sea, de una letra se va juntando con otra letra y esta a su vez forma una palabra y esta a su vez forma una oración y así se va construyendo un párrafo y un texto más amplio que va entrelazando las ideas que el autor está generando. La siguiente pregunta es uno de los pasos para resumir. Ojo, y muy importante, cuando nosotros estamos resumiendo, estamos trabajando sobre un texto, eh, ya sea si es científico, literario, etcétera, pero en ese texto tenemos que respetar cómo está escribiendo el autor y evitar hacerlo con nuestras propias palabras, porque solamente vamos a quitar el material que esté de más en ese trabajo. No es cambiar el sentido de ese texto, no es mi opinión, no es otro elemento más que quitar lo más, la paja que está dentro de ese texto. Y la otra pregunta es, ¿qué es un conector? ¿Qué es un conector? Y algo que yo les sugiero mucho, implementen en sus trabajos. Por eso viene como un recurso de apoyo para que sus textos se vean más formalizados, mejor elaborados, con un mejor reflejo del trabajo que está haciendo, porque un conector son palabras que sirven para identificar el propósito u objetivo de un párrafo. La siguiente pregunta es, en la estrategia de lectura hay tres momentos. A ustedes se les pide qué estrategias utilizaron para hacer la actividad, la prelectura, obviamente el resumen, la identificación de ideas principales, subrayar, etcétera. Pero en la lectura hay tres momentos, viene en el recurso. ¿Cuáles serían estos momentos cuando nosotros estamos leyendo? Pues serían antes, durante y después. Esos tres momentos son clave para que nosotros eh, al momento de leer lo implementemos. Una lectura exploratoria,
la lectura formal y una lectura que reafirme lo que nosotros leamos para que no nos pase esto de no me acuerdo de qué trataba, ¿no? Y bueno, esto es la pequeña actividad que se implementa. Voy a, si no se va a combinar el sonido. Listo. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Bueno, es una pequeña actividad únicamente exploratoria para saber qué tanto estamos nosotros apoyándonos de los recursos y qué tanto estamos aprendiendo. Pero una de las cosas que viene ahí en esos recursos es la lectura por gusto y no por obligación. Pero sería muy interesante saber si ustedes creen que la lectura tenga beneficios para nosotros. Claro, los hay, ¿no? Aunque algunas veces creemos nosotros que es tedioso, que nos da sueño o que no tenemos tiempo para eso. Por ejemplo, para algunos padres, el ver a sus hijos leyendo es como pérdida de tiempo, porque quizá no están haciendo otra actividad, pero no están viendo más allá de eso, ¿no? De ese beneficio que va a tener a futuro o quizá en ese momento que está siendo estudiante. ¿Por qué? Porque la lectura tiene varios beneficios. La actividad 3 nos dice, nos da un preámbulo de esos beneficios. El recurso que viene ahí también nos da, de hecho, aquí lo puse en una captura de pantalla, pero yo adjunté otros 4 más de los tantos que hay, ¿no? En esos beneficios, aquí dice, nos ayuda las habilidades lingüísticas y sobre todo es para que al momento que estamos nosotros en esta parte oral, ¿no? No se escuche que utilizamos siempre las mismas palabras o algunos le llaman también que utilicemos muletillas, ¿no? Como a veces a mí se me suele ir esta muletilla, no, porque pienso que van a contestar, pero las habilidades, o sea, es encontrar más palabras, ¿no? Que podamos usar. Por ejemplo, yo les mencionaba en la sesión pasada, en la actividad integradora número 2 que les pide un sinónimo y un antónimo, pues ahí podemos ver que puede haber una carencia en el conocimiento de sinónimos y antónimos. ¿Qué nos ayuda mucho? Por ejemplo, digo, bueno, no quiero usar la misma palabra y busco el sinónimo de esa palabra. Y entonces ya en lugar de tener una palabra, pues ya tengo 3 palabras nuevas más en mi vocabulario, tanto oral como escrito. Y creo eso ayuda mucho a desarrollar más mis habilidades lingüísticas. Por ejemplo, podemos escuchar gente que se dedica como al periodismo, a la conducción, o sea, gente que está verdaderamente preparada y utiliza palabras que uno dice, que uno puede decir, ah, qué rimbombante se oye eso, ¿no? Entonces, hasta uno dice, bueno, voy a buscar qué significa y la voy a empezar a utilizar. O a veces utilizamos palabras que no sabemos su significado y las estamos mal empleando. Entonces, aquí la invitación es, palabra que no conozco, la busco en el diccionario. Me acuerdo mucho que la secundaria era muy desgastante, pero me ayudó mucho, perdón, porque tenía una maestra de español y pues, la materia era prácticamente diario, donde nos dejaba buscar en el diccionario, bueno, ponía ahí, ¿no? Citaba las palabras y las teníamos que buscar en el diccionario, pero alrededor de 50 palabras. Y digo, era muy desgastante diariamente hacerlo, pero la verdad es que a futuro me ayudó mucho a tener un vocabulario un poquito más amplio. Ahorita, bueno, ya con el paso del tiempo he tratado y claro, pues a veces uno se va viciando en utilizar las mismas palabras. Pero bueno, la lectura nos ayuda en esto, al igual que ejercita nuestro cerebro. Recordemos que a medida que vamos nosotros creciendo y hay un proceso de envejecimiento, mismo que nos da, claro, también en nuestra piel, que nos da también nuestras articulaciones, etcétera, pero también nuestro cerebro va envejeciendo. La actividad neuronal va disminuyendo. Incluso el cerebro, no es que sea más chico, pero pareciera, ¿no? O sea, esa actividad cerebral va haciéndose menos. Entonces,
pues se nos van olvidando cosas, de por sí éramos distraídos o que se nos olvidaban eh, ciertos datos importantes o cosas así, la memoria a corto plazo pues se nos va ahí afectando. Entonces la lectura nos ayuda a mantener una concentración más sana, una atención más adecuada, una retención de información más positiva, ¿no? En nuestro cerebro, además de que también fomenta el interés por conocer. Por ejemplo, en la actividad número 3 y 4, claro, pero en la 3, que son varios tipos de lectura, creo que a los que ya he empezado a revisarles y que ponen por qué les interesó, mmm, me agrada mucho leer que me dicen, bueno, es un tema, a mí me gustan mucho los temas de ciencia, ¿no? Estas cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial, porque me llama mucho atención lo que tiene que ver con la informática y todo eso, ¿no? Digo, bueno, esto es fomentar el interés, ¿no? O porque me dicen, no sabía que yo tenía derechos como peatón, ¿no? En México carecemos, hay reglas, leyes viales, tanto para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones, pero hay mucho desconocimiento en cuestión de que aunque existan las normas, pues no somos de leer esas normas, ¿no? Entonces carecemos nuestros derechos como peatón. Y esta es una parte, fomentar por conocer, ¿no? Elegirla así de, pues ahora entiendo que yo tengo estos derechos, ¿no? ¿Qué más? Eh, Eso es una de tantas cosas que, por ejemplo, en las lecturas que están ahí para que ustedes las seleccionen, me ha llamado la atención lo que ustedes comentan. Al igual, aumentan la concentración. La mayoría creo que se empezaron a sacar una estadística de lo que se les dificulta como estudiante. Creo que habría un buen porcentaje de comentarios que digan, bueno, a mí lo que me hace falta trabajar o que se me dificulta es concentrarme. Y la lectura es esto, es concentrarse. Y nuestro gran amigo y nuestro gran enemigo a la vez, pues es nuestro celular. Yo lo he visto, estaba yo pensando hace años, cuando no había tanta cosa que podía tener el celular, redes sociales, videos, todo eso, eh, yo leía más, porque no me llamaba, o sea, mi necesidad del celular era muchísimo menos que ahora que digo, ay, se puedo ir, ¿no? Así deslizando mi dedo y puedo ir viendo esto, y ahí se me va 10, 15, 20, 30 minutos que podría quizá mejor emplear para leer, pero ya se me hace más complejo leer porque ya no me pongo en antes, ¿no? Entonces, esa es una invitación a reflexionar sobre cómo invertimos nuestro tiempo. Yo sé que tenemos muchísimas actividades y que podemos conseguir todos que el tiempo sea mucho más rápido, pero algo que ayudará mucho a la concentración es leer. También, como les comentaba, aquí en el recurso que viene en la plataforma, es lectura por gusto y no por obligación, y este módulo tiene esta particularidad, y el modelo en línea tiene esta particularidad de que hay que leer desde las indicaciones, desde la rúbrica, desde lo que yo les pongo, desde lo que Prepa en línea les manda, la tutora también les hace llegar. Entonces, eh, cambiarse la idea de que la lectura es aburrida, a mí no me gusta leer, que tedioso y demás. El proceso de la lectura es nuestro eje para hacer las actividades, comprenderlas y, claro, tener conocimiento. Lo que a mí me gusta es que, por ejemplo, Prepa en línea te da un repertorio de varias lecturas y tú eliges qué leer, ¿no? No es algo impuesto. Por ejemplo, tú vas a leer este libro. A mí, por ejemplo, leí 100 años de soledad en la secundaria, segundo de secundaria, y se me hizo un libro, pues, no difícil, no es un libro difícil, pero no se me hizo un libro atractivo como para alguien de secundaria, ¿no?
sobre todo el tema, pues cuando uno es más eh, introvertido y todo eso, ¿no? Entonces no se me hacía como propio y se me ha dicho, bueno, ¿qué libro quisiera escoger? En ese momento yo hubiera escogido otro título, ¿no? Pero bueno, también es cultura y me ayudó, ¿no? Entonces, si veo ese lado positivo, pues tuvo su lado beneficioso y a la vez, pues sería importante que también pudiéramos leer libros que nos gustaran. Aquí viene otros beneficios que te da la lectura y no dejaremos de recalcar esa importancia de que la lectura nos dará aspectos positivos al momento de nuestra formación como estudiantes, sobre todo porque hoy están en preparatoria y hay quien tiene el deseo de estudiar a la universidad. Créanme que también se lee mucho en la universidad. Claro, habrá carreras que más, otras menos, pero se lee. No nos libramos de eso, al contrario, es muy enriquecedor seguir leyendo. Entonces, esa es la invitación a continuar con este proceso de lectura. Y bueno, aquí viene el recurso que dice que son estrategias de acercamiento para la lectura si lo quieres revisar. Ahora, algo que me llevó hace tiempo, pues yo dando este espacio virtual, fue en buscar los países que leen más en el mundo. Aquí viene la referencia y es una persona que hizo esta investigación y me llamó mucho la atención que la India, siendo uno de los países más sobrepoblados del mundo, pues tenga una inversión de 9 horas a la semana en leer y tenga un modelo educativo que está bastante atractivo, que no se está rezagando en educación como otros países. Y me llamó mucho la atención que se vaya a generar esta cultura de la lectura. También Tailandia, que es un país también bastante turístico. China, que es un país muy industrializado, o sea, pues, todo viene de China, o sea, creo que muy pocas cosas vienen de otros países. Y China, que todo el tiempo se la pasan trabajando, tengan tiempo para leer, ¿no? No sé cómo hizo la investigación, no vienen más detalles, solamente viene este ranking y número de horas invertidas, pero sería muy interesante saber, bueno, qué están haciendo estos países para acercarse a la lectura, sobre todo dado las circunstancias eh, laborales, sociales y culturales. Yo pensé que me iba a encontrar, no sé, ¿no? Londres en primer lugar, Estados Unidos, y no, me sorprendió muchísimo ver que otros países están alcanzando este número uno y sí me esperaba ver que México tuviera un lugar en el ranking, pues casi de los últimos. De los 30 países que se hizo este ranking, México ocupa el lugar 24, o sea, es de los últimos lugares y genera un promedio de inversión de lectura de 5.5 horas semanales, o sea, muy poco. Es un dato alarmante y nos está afectando bastante. Creo que, les digo, nuestro mejor aliado nos está poniendo el pie, ¿no? El celular nos está poniendo el pie para que nosotros leamos. Y podemos llevar un libro en nuestro celular, pero bueno, la invitación queda a saber leer, pero para todo siempre hay un contexto. Hace poco, no sé si ustedes recuerden, se hizo el censo de población y vivienda por parte del INEGI, que es el organismo que hace estas encuestas, bueno, estos estudios para saber cómo estamos como país. Y uno de esos que me llamó la atención y que lo vi en El Economista, porque si ustedes recuerdan, el censo fue en tiempos de pandemia. Y me llamó mucho la atención encontrar esto que dice a la baja la población lectora en México, INEGI, que sabemos que INEGI pues es el Instituto de Investigación y que bueno, que me sea quienes trabajan más, hombres o mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahorita el que nos interesa es esto. El mayor descenso en 5 años, o sea,
ya no estamos leyendo como antes. Antes los varones se inclinaban más por leer el periódico, ¿no? Estaban, no sé, boleaban los zapatos y leían, en el metro leían, en casa leían el periódico, eh, la población joven leía, las mujeres leían, bueno, no, hasta libros de novela que vendían en el súper, ¿no? Y bueno, aquí en el porcentaje dice las mujeres siguen leyendo un poco más que los hombres en un 34.3% y los hombres en un 28.3%. O sea, sí hay una diferencia mínima, pero la hay. Y en la población alfabeta de 18 años o más, según la lectura, se leen más libros, de ahí viene páginas en internet, foros, blogs, revistas, periódicos e historietas. También los motivos por los cuales las personas no leen, y aquí puede ser este contexto que nos está arrastrando muy negativamente a dejar esta parte de la lectura, es porque un gran porcentaje declaró que pues no lo llevan a bibliotecas. Cada vez hay menos. Creo que en cada colonia puede haber una biblioteca, ¿cómo se llama? Una biblioteca pública, pero no tiene los recursos necesarios, o sea, luego no hay mobiliario adecuado, acceso a internet, o no abren, etcétera. Y creo que eso también afecta mucho. O las bibliotecas grandes, pues se encuentran en la ciudad y pues los trayectos, por ejemplo, aquí en la ciudad son, ¿cómo decirlo? Son difíciles, ¿no? O sea, ya hubo un cierre, mínimo son 2 horas, entonces pues no, ya no vas, ¿no? Y a las librerías, pues menos, ¿no? Porque los libros de los costos, un libro puede tener un costo muy alto y nuestra economía no lo va a permitir, ¿no? Pero también podríamos revisar libros, perdón, que están en trueque, en las ferias de libros, todo eso, pero bueno. La otra parte, bueno, un 79.7% dijo que sus padres o tutores no leían, o sea, el ejemplo, ¿no? El ejemplo de no ver a nuestros padres leyendo, pues también impacta. Eh, Además, que solamente en casa hay libros, los libros de texto, los que proporciona la SEP, y no hay otro tipo de libros. Yo me acuerdo cuando era niña, yo veía en las casas, en la casa de mis abuelos, en la casa de mis tíos, veía yo que había enciclopedias y eso pues llama mucho atención porque a veces el libro tenía unos colores muy, no colores, sino imágenes muy bonitas del planeta, de esto, del otro, entonces, pero esta ya muy rara vez se ven las enciclopedias y finalmente pues acabaron arrumbadas, ¿no? También dice aquí que cabe destacar que en la infancia, que la escuela no motiva la lectura, que por ejemplo, pues no los motivan a ir a bibliotecas. Yo me acuerdo que a mí me mandaban en la secundaria y preparatoria a las bibliotecas y no había esto en internet, así como ahora. Tenía que ir con mis fichitas bibliográficas a la biblioteca a sacar la información que necesitaba para mi calificación. Y eso era pues parte de poder asistir a las bibliotecas, ¿no? Pero pues ahorita ya es muy diferente, el modelo educativo es muy diferente, se ha dirigido a otro tipo de pues, trabajar otras áreas, pero pues también está motivando a que no se lea, ¿no? Otros expusieron que en la escuela no les piden leer otras cosas y ustedes tienen el gran beneficio de que, por ejemplo, ya van a tener un tema más de conversación eh, de la móvil como derecho. Mira, fíjate que encontré este dato y lo compartes con alguien y ya es hablar de quizá otros temas que generan un interés a la persona que le comentaste eso y también puede llegar a leerlo, ¿no? Entonces, creo que esto es un modo de reflexión de la importancia que tiene la lectura y que sobre todo ustedes van a estar
Si ustedes ven el beneficio de esta, pues desde elegir la que ustedes quieran, si quieren leer todas, pues lean todas y ya hacen una actividad, ¿no? De una lectura, y que en 2 actividades pues leyeron 2 temas diferentes en menos de una semana, creo, o en una semana. Creo que es bastante positivo ese impacto que ustedes van a tener al hacer sus actividades. La otra semana también trabajarán con algo que tiene que ver con esto, pero no olviden ver lo beneficioso que tiene la lectura en muchos sentidos, sobre todo como seres humanos y sobre todo también como estudiantes. Y regresando un poquito a la dinámica que tuvimos al inicio de la sesión, vimos que era el texto eh, y yo les mencionaba que mm, necesitamos entender el texto desde cómo percibimos signos y que estos mismos se van generando una oración, un párrafo y van generando una idea que el autor nos quiere transmitir. Ustedes nos quieren, bueno, ustedes quieren transmitir siendo autores de sus trabajos las ideas principales que el autor original está haciendo. En el segundo párrafo de esta diapositiva, aquí viene que la palabra texto proviene del latín. Yo mencionaba que me hacía muy interesante, yo no había tenido la curiosidad en el pasado de saber, bueno, etimológicamente la palabra textos, de dónde viene y qué quiere decir. Para los griegos era muy importante que las palabras tuvieran una raíz para que nosotros pudiéramos entender, bueno, en un futuro, ¿verdad? Lo entendiéramos y la verdad es que a mí se me hizo interesante porque no podría yo unir una cosa con otra, ¿no? Como es tejer, o sea, tejer, trenzar, entrelazar, y eso es cierto, ¿no? Porque las ideas del autor todo lo que el autor nos quiere transmitir son ideas que finalmente van a tener una contribución a nosotros, ya sea educativa, ya sea un impacto emocional. Ustedes saben que hay en el número de tipos de libros, desde los motivacionales, los románticos y demás, ¿no? Todos nos van a dar un aspecto beneficioso en nuestras vidas. Eh, Recordemos que también los libros pueden venir, como dice aquí en el último párrafo, si la sociedad moderna obtiene de los diferentes textos, esto puede ser diarios, revistas, folletos, etcétera. O sea, la cuestión de la lectura no está complicada, ya es muy fácil querer superarse, ¿no? Por ejemplo, hay una película que está en VIX que es con Eugenio Derbez, creo que se llama Radical. La vi hace poquito y nada más que va a rescatar una cosa. Es la historia de una chica que vive, vive o vivía en Tamaulipas, creo, en una zona que todos sabemos pues está muy complicada por la violencia que tiene. La niña al parecer tenía sobredotación. Ahora es una joven, creo que se dedica a la política, pero no que fuera genio, no sé la verdad si se catalogó como genio, pero lo que yo voy es que su papá trabajaba en la basura y sacó ella de ahí los libros, lo que a veces es basura para unos es oro para otros, y de ahí empezó a leer mucho acerca del universo. Y a ella, pues, esa parte de la lectura le ayudó para destacar en la escuela, ganar becas y demás. Quería ser astronauta, la verdad no sé la historia, pero yo a lo que voy es, el que quiere busca la manera de obtener conocimiento, ¿no? Y eso es lo que nosotros o ustedes como estudiantes ahorita de prepa en línea, pues quieren, ¿no? Obtener el conocimiento que les haga llegar y crecer como personas y como profesionales. Y bueno, solamente para complementar esta parte de la estructura del texto, recuerden
que el texto tiene que ser presentado de una manera coherente desde el título, que va a hacer referencia al tema central y que se debe respetar como viene. Si fuera algo que yo tuviera que construir con mis propias palabras, modificaría el texto, perdón, el título, pero se me pide poner, escuchar con los ojos a las muertas, porque así se llama el texto, pues ese sería el título. No nos da, dice, nos da una idea, ¿no? De lo que el autor está dando, pero lo tendríamos que ver más en lo que sería la introducción, porque el título es así como una historia de terror, ¿no? Entonces, así como que no me habla mucho, a ver, será, pero genera un interés, no sé si eso les haya pasado, que es, leer el título es así de, ah, caray, ¿no? ¿De qué va a tratar? Ahora, la introducción, inicio, planteamiento va a tener todo el propósito de los temas que se desarrollarán, por qué se hizo y la explicación, ¿no? General del autor, que el autor nos está brindando. El cuerpo o núcleo temático, está, su función es tener la parte textual del tema y va a permitir reconocer toda la parte general del documento. Por eso, en los 3 momentos de la lectura debemos detectar esto, incluyendo obviamente el cierre o el final, perdón, o cierre, que tiene las ideas principales y que nos va a dar, valga la redundancia, el cierre de lo que estamos leyendo para entender de qué trató el tema. Por eso cuando la actividad pide que menciona que aprendiste, menciona de qué trató, pues eso es lo que ustedes le están dando cierre. Realmente ver y comprobar si ustedes aprendieron o no de la lectura. Entonces, esa es la estructura y presentación de un texto. Recalco, debe ser ordenado. Nunca olviden que tenga estas partes para que tenga una efectiva presentación. Aquí yo nada más incluí una imagen muy sencilla de cómo presentarlo. Siempre que lleve el título, aquí el título tiene que ver con el bolígrafo. La introducción es una breve explicación de la fecha en que fue inventado, eh, quién lo inventó y qué generó ese invento, ¿no? Generalmente los inventos vienen así, para solucionar problemas, para hacer más práctica la vida y demás, ¿no? En el desarrollo, pues viene la explicación, cómo el inventor se le vino esta idea para poder hacer el bolígrafo, y en conclusión ya nada más nos da una fecha de cierre, si hubo personas más involucradas y bueno, si se perfeccionó y tuvo buenos resultados el invento. Está muy, muy sencillo. Es solamente para que ustedes tengan una noción un tanto más presente de cómo trabajar un texto, ¿correcto? Para que trabajemos los textos es importante que nosotros tengamos claro los tipos de textos y características, que es parte de lo que pide la actividad integradora número 3. Tipo de texto, estamos trabajando en la actividad, ya sea que ustedes elijan uno de ellos, que puede ser literario, científico, periodístico e informativo. Seleccionan uno con el que quieran trabajar y dan esta característica. Aquí viene esa clasificación y ustedes, si quieren complementar más, por ejemplo, en el informativo, pues aquí vienen estas características, pero si quieres complementarlo más, hazlo, no hay ningún problema. Por eso es la invitación a hacer un trabajo bien hecho, donde no te quedes solamente con lo que viene ahí, sino que puedas aportar más de lo que se solicita, ¿no?
Vienen más, por ejemplo, aquí se añade el jurídico, el administrativo, el publicitario, el virtual y el didáctico. Cada uno con una función específica. Por ejemplo, los hemos visto y utilizado muy probablemente en los administrativos en un lugar de trabajo donde sacan una información para los empleados, ¿no? Por ejemplo, favor de pasar a recursos humanos para el cambio de nómina o algo así, ¿no? El jurídico que tiene que ver con temas de justicia, normas, leyes y que tiene un lenguaje muy característico y que nosotros podemos detectar muy fácil porque tienen artículos y demás. El publicitario que va con la finalidad al consumo, el virtual, que son los que tienen que ver o están hechos blogs, páginas web, y los didácticos, que son, su función es con base a los temas científicos, hacerlo de manera digerible para que nosotros podamos aprender desde niveles básicos, medios y superiores, ¿no? Eso podemos nosotros verlo en los libros de texto. Eh, Este cuadrito les va a ayudar mucho para que puedan hacer la actividad 3. No olviden que características del texto tiene que ver con el texto que ustedes están trabajando, no con otra cosa que tengan que definir, sino con el texto que ustedes están trabajando. Viene ahí científico, informativo, periodístico y literario. Con el que ustedes elijan es lo que ustedes tienen que definir en las características del texto. Y bueno, pasando a otra parte importante con la elaboración de las actividades es el saber redactar o cómo redactar más bien. Perdón, para que nosotros redactemos, necesitamos claramente tener en cuenta que vamos a cuidar la ortografía. Eso es algo muy importante, que son los acentos, signos de puntuación y demás. También tenemos que cuidar las palabras que utilizamos, saber sus significados y demás. Pero los grandes autores empiezan a redactar primero pensando sobre lo que quieren escribir. Quiero escribir acerca de ciencia ficción, ¿no? Me gusta esta. Por ejemplo, los relatos fantásticos que la autora de Harry Potter hace, ¿no? A unos les gustará, a otros no, pero fueron o han sido un éxito a nivel mundial. Entonces ella empezó a escribir. ¿De qué quiero escribir? De magos, de magia, de seres eh, fantásticos y demás, ¿no? Después dice, aquí anotan las ideas principales y secundarias sobre las que quieres hablar. Por ejemplo, pues, yo creo que ella empezó a destacar esta parte de un niño mago, ¿no? Que se centra aquí Harry Potter. Eh, y empezar a sacar sus ideas secundarias, ¿no? Las personas que lo acompañan. ¿Qué es lo que va a pasar con Harry Potter? Después se realiza un esquema con las ideas principales y secundarias que ubicaste. Como escritor, pienso que ellos pasan por una fase de un boom, una explosión de muchas ideas que, claro, deben aterrizarse, porque es a veces mucha información que pues no todo puede ir o no todo es congruente a lo que se está escribiendo o coherente a lo que se está escribiendo. Entonces, el centrarlo en un esquema también ayuda a reducir información. Después se escribe en forma de texto de las ideas principales. Para que nosotros redactemos tenemos que tener un orden, pensar en lo que queremos escribir, ¿no? Recapitulando desde el punto número 1, pensando en lo que queremos escribir, generando estas ideas principales y secundarias, centrándolo en algo que se pueda contener información eh, importante y después dándole forma. Es como, no sé, se me hace como, eh,
cuando están haciendo una figura en barro, ¿no? Y quiero hacer un plato, ¿no? Y lo van moldeando. El plato no podría quedar de forma que se saliera líquido. Primero, quiero hacer un plato, ya sea plano o hondo. Entonces, entonces pienso, quiero hacer un plato hondo, entonces tengo que darle la profundidad necesaria para que no se salga la sopa. Y entonces la sopa ya va siendo ideas principales, ¿no? Y secundarias. Digo, ok, entonces, bueno, también, ¿qué tal si le voy haciendo estas formitas, ¿no? Estas onditas. Y eso ya sería el punto 3 y 4, para que mi producto esté bien elaborado. Para eso nos va a ayudar mucho, mucho esto que son los marcadores textuales y discursivos. Créanme que tiene una función eh, importante porque nos va a ayudar a identificar el propósito objetivo de un párrafo y va a servir como puente entre una idea y otra de manera que podamos entender de manera favorable el texto y conectar lo que digo, una idea con otra. Para no cortar de tajo, muchos de ustedes cortan de tajo lo que están escribiendo. Entonces, muchas veces no es necesario poner un punto, sino la utilización de un marcador textual y discursivo, dependiendo su funcionalidad. Por ejemplo, viene introducir el tema del texto, iniciar un nuevo tema, marcar el orden de entrada, hacer hincapié o demostrar. Dependiendo lo que yo esté hablando, voy a elegir el marcador textual que me va a ayudar a dar una idea coherente o hilar lo que estoy hablando con otra idea, ¿no? De manera que no se vea incompleto, no se vea cortado el tajo, no se vea mal elaborado, así como que me dejaste en suspenso. ¿O qué pasó aquí? De esto que estaba hablando dio un giro eh, de 180, la idea cambió y volvió a regresar y entonces pues ya nos perdimos, ¿no? Entonces, para que no suceda esto, nos ayuda mucho los marcadores textuales. Úsenlos. Por ejemplo, aquí puse, o encontré más bien, este fragmento donde aquí podemos ver muy claramente el marcador textual, que es este. Este es el marcador textual. Previamente estaba hablando de la revolución industrial, que es el tema central, y ya nada más yo puse este fragmento para complementar, ¿no? De este modo, la revolución industrial ha tenido consecuencias, o sea, está hablando de todo lo bueno que trajo la revolución industrial, pero también trajo cosas, consecuencias, ¿no? No todo a veces es positivo, también hay aspectos negativos, pero aquí lo que yo voy es esto. Vean el marcador textual y ustedes lo pueden emplear en sus textos. No tengan temor, léanlos, estudienlos, practíquenlos, incorpórenlos en sus actividades porque finalmente pues va a ayudar a estructurar y guiar al lector, porque eso puede pasar de, me estaba hablando de esto y de repente ya saltó a otro lado. Eso sucedió mucho en la actividad número 2 en lo que es mi historia, en la historia de ustedes. Yo sé que empezar a recordar aspectos del pasado, pues se nos pueden muchos detalles o podemos escribirlo rápidamente para que no se nos olvide, pero para eso nos ayuda mucho el empezar a darle una revisión a nuestro trabajo para ir dando una implementación de los marcadores textuales o revisar las palabras que estuvieran mal hechas, etcétera. Para eso es esto, la corrección de textos. Yo les sugiero eh, y la sugerencia es que lo hagan cada vez que hagan sus actividades, es revisar sus trabajos, revisar sus textos,
Los escritores hacen eso, por eso también hay editores que revisan el trabajo de la autora, así de, bueno, ok, está bien, pero mira, si le cambias esto, aquí utilizaste mal esta palabra, porque esta palabra tiene este significado, aquí no va la coma, entonces empiezan a corregir, ¿no? Pero en la corrección de textos que ustedes deben de hacer es lo mismo, y no para que duden de su trabajo o para que en lugar de lo que tú has programado invertir, que eran 40 minutos, se vuelvan 3 horas. No, no se trata de eso. Se trata de que mejores en aquellos puntos que se necesita mejorar. Aquí también te sugiere, date un descanso. Cuando estamos trabajando nosotros mucho, nuestro cerebro está trabajando mucho, necesita descanso. El cerebro sí es de los que yo aquí ya no puedo y no puedo. Y no se repone tan fácilmente a cuando estamos cansados físicamente, o sea, ya sea de correr o algo así. El cerebro necesita estar bien hidratado, bien alimentado y bien descansado. Entonces, para que las ideas vayan fluyendo. Algo que también dice en el penúltimo párrafo es, antes de buscar errores, elimina palabras innecesarias. Yo algún trabajo de alguno de ustedes les hice esa observación. Aquí se pierde la sintaxis, ¿no? De la oración. Y de eso se trata. Conoce lo que estás buscando. Genera una lista de los errores más comunes durante la revisión. Ah, me falla mucho usar la coma, me falla mucho usar la mayúscula. Pongo siempre las mismas palabras para que esa autorretroalimentación que te hagas te beneficie. Además, durante la corrección es importante que tengas esas facilidades para corregir. Por ejemplo, si es así en la pantalla, pues podrás ver, ¿no? Los errores y marcarlos. O puedes, cuando estamos nosotros leyendo, no sé si a ustedes les ha pasado que se va a la oración y luego se van para abajo y ya me perdí en las líneas. Entonces, eso nos puede afectar al momento que estamos trabajando. Algo que les sugiero mucho es que su revisión de su texto sea en voz alta, que ustedes escuchen. Es muy distinto leer en voz baja o a leer en voz alta, porque entonces escuchamos, ok, se perdió el sentido de la oración, aquí no se entiende y hace la corrección, ¿no? Otra cosa que les sugiero mucho, si tendemos a tener errores al momento de la escritura, es que activen el autocorrector de Word. Fíjense primero que es español México, porque sí difiere bastante si es español de España, español de Estados Unidos, etcétera, que es español México y les ayuda a detectar las palabras que están mal escritas, palabras que no empezaron por mayúscula. Te sugiere muchas veces si aquí es importante implementar una coma o si la oración ya no tiene sentido. Entonces les puede ayudar mucho ese procesador para mejora. Y claro, no es solamente quitar el error, sino también aprender del error. Decir, ok, aquí va un acento, aquí no va. Muchas veces nos podemos equivocar con el uso de la G, de la J y la G. Ponemos una G donde debe ir una J y viceversa. En el uso de la B y la V, en el uso de la H, en el uso de la C, de la S y de la Z. Y claro, ¿no? Acentos, que es lo más común en las equivocaciones más frecuentes en cuanto a ortografía. Y esto les sugiero mucho revisar sus textos. Vuelvo a lo mismo y lo recalcaré durante todo esto, y perdón si voy a sonar repetitiva, pero reitero mucho, revisen sus trabajos antes de enviarlos. A todos se los puede barrer, a todos se los puede ir, pero bueno, aquí la importancia es revisarlo antes de enviar. Y ya solamente para ir concluyendo y cerrando la sesión de hoy viernes, las estrategias de lectura, elígela de acuerdo a cómo eres, cómo aprendes, qué tanto eres afecto a leer, qué tanto no.
qué es aplicable para ti y qué no es. Por ejemplo, hay estrategias de lectura que nos van a ayudar a sintetizar información. Hay estrategias de lectura que nos van a ayudar a inferir, o sea, a deducir lo que puede pasar, a visualizar, a conectar, a preguntar y a resumir. Ustedes están trabajando más con resumir, entonces sus estrategias de lectura pues tienen que ir más dirigidas a cómo resumir, que eso es lo más relevante de la, de la, de la estrategia, ¿no? Aquí en el recurso que viene de las estrategias de lectura, te sugiere, ¿no? Son los momentos que tiene para emplearse, es el antes y el después. El antes viene, es el primer acercamiento al texto que se va a leer. Si ya tenemos un conocimiento previo, pues nos va a ayudar a prepararse para la lectura. El proceso durante es la identificación de las ideas principales, el subrayado y la deducción de significado. Y ahora sí, la parte de después implicará el resumen, el mapa conceptual o el cuestionamiento, lo que se está pidiendo, pero es lo que yo ya interpreté de lo que estoy leyendo. Entonces, en las estrategias que ustedes implementarán para hacer sus trabajos, tiene que involucrar al menos estos tres momentos. Algunos de ustedes dirán, bueno, una prelectura, eh, un subrayado y por último el mapa conceptual. Así podría ser la ubicación de las estrategias de lectura para hacer las actividades, pero para eso es importante que ustedes lean todos sus recursos para saber qué responder y claro, implementar nuestras actividades, que esto facilite la realización de las mismas. ¿De acuerdo? Y bueno, yo les preguntaba ahí en el foro si saben qué es un resumen y si saben resumir. Eh, Creo que la mayoría tiene nociones acerca de cómo hacerlo. Eh, Nada más yo voy a lo mismo. Resumir es acortar información, quitar el material trivial, el material que está de paja, recortar en detalles, pero no es usar mis propias palabras, no es que me lo expliques. La lectura trata de, y el asteroide dicen que no se trata de que me lo expliques, no está pidiendo eso, solamente de acortar información. Y bueno, eso sería todo por parte de la sesión. El domingo, el domingo 16 de junio, eh, cerraríamos, bueno, se cierra la plataforma, mucho cuidado en el envío de las actividades. Revisen que el archivo sea correcto, no se pueden hacer modificaciones. Si ya se envió así, ya se califica y ya tendrán la calificación eh, que deberá llevar. Recuerden que lleve la liga para la integradora número 4, que es una exposición. Que esté fluida, que contenga los aspectos que está pidiendo la grabación, que se pueda tener el ingreso a link, que no sea complicado entrar y revisarlo, o que no salga solicita acceso, o que la carpeta esté vacía, que sea en la plantilla que se está solicitando en el caso de la actividad 4, no la descarguen de otro lado, que no sea de la plataforma, no de stock, uno de otras plataformas. Y ¿qué más de recomendaciones? Tomen su tiempo para hacer las actividades, disfrútenla, no que cause pesadez. El estudio jamás debe causar
un malestar, una pesadez en nuestras vidas, sino todo lo contrario, ver todos los aspectos positivos que la lectura nos brinda, y el ser estudiantes también, todos sus aspectos positivos. Y bueno, entonces sería todo. Que estén muy bien, cuídense mucho y felicidades a los estudiantes que son padres, que tengan un buen día y sigan siendo un buen ejemplo para sus familias. Que estén muy bien, bonito fin de semana. Hasta luego, bye.